Judas capítulo 1 o capítulo único, versículo 1. Vamos a leer los primeros dos versículos. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Ya vimos gran parte de este texto en el estudio pasado. Me llama mucho la atención cuánto contenido hay en el saludo de una carta. Y usted puede mirar las cartas a Corintios, las cartas a Timoteo, la carta a los Efesios y la carta a Judas, las cartas de Pedro, Santiago, y a veces pasamos por alto los saludos y pensamos que el contenido comienza en el versículo 3 o 4, depende de la carta, o 2, pero hay mucho contenido en los saludos de las cartas y Judas no es la excepción. Como veíamos acerca de lo que nos dice esta carta cuando nos llama llamados, santificados en Dios Padre, o amados, llamados a ser santos. Eso es lo que veíamos en el estudio pasado. Y Judas desea y anhela y ora porque los hermanos reciban misericordia, paz y amor. Y no solamente para que reciban estas bendiciones, sino que sean multiplicados. Qué saludo tan bonito. Y Judas no solamente lo está diciendo de labios para afuera o de pluma para afuera, porque es una carta escrita que recibieron los hermanos y al parecer era una carta circular. Seguramente su auditorio inicial o principal fue la iglesia en Jerusalén, pero muchos eruditos dicen que era una carta con el objetivo de que circulara por diferentes iglesias. Y pues sabemos que en la providencia de Dios llegó hasta nosotros. Y el día de hoy la tenemos como una carta escrita en el primer siglo para unos hermanos en Judea, Jerusalén, Antioquía, Galacia, Capadocia, Macedonia, pero que ha llegado hasta nosotros el día de hoy y podemos estar seguros que está vigente para nosotros el día de hoy. Qué bonito nosotros como Judas desear a los hermanos cuando le decimos un Dios le bendiga, un gracia y paz a vosotros, un misericordia y paz y amor os sea multiplicado, ¿cierto? Es extraño escuchar a alguien saludar de esta manera, pero qué saludos tan bonitos. Decía un coro antiguo, no hay un saludo más lindo que el saludo de un cristiano. Algunos hermanos dicen, decir Dios me bendiga no es bíblico, pero también es bíblico. Porque en el Antiguo Testamento el saludo sacerdotal, la bendición sacerdotal era Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces, qué bueno poder saludarnos de todas estas formas, pero que sea un saludo sincero, que realmente deseemos que los hermanos reciban misericordia de Dios. Hermanos, todos necesitamos misericordia. Aunque hayamos sido ya salvados, aunque hayamos sido ya rescatados por la sangre del Señor Jesucristo, yo creo que aquí no hay alguno que diga yo no necesito misericordia, porque todos los días fallamos, todos los días ofendemos, todos los días nuestros pensamientos se desvían de la voluntad de Dios y ofendemos también a nuestros hermanos y necesitamos la misericordia de Dios y también la misericordia de nuestros hermanos. Decía alguien muy acertadamente que la palabra misericordia significa ser cordial con la miseria de otro. Es diferente a la gracia. La gracia es darle a alguien lo que no se merece. Nosotros recibimos salvación por gracia, porque el Señor nos dio una salvación tan grande que nosotros no merecíamos. Eso es gracia. Misericordia es no darle a alguien lo que sí se merece.
En ese sentido, Dios no nos dio lo que sí merecíamos. ¿Qué era lo que merecíamos? La condenación, el castigo eterno, el infierno, el lago de fuego por los siglos de los siglos. Lo merecíamos por causa del pecado. Pero Dios, ¿qué nos dio? Dios no nos pagó como merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos, la salvación. Y lo que merecíamos lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. Dios fue justo, Dios castigó el pecado nuestro, el suyo y el mío en la cruz. ¡Qué misericordia tan grande no recibir el castigo que sí merecemos! Pero constantemente en nuestra vida como creyentes seguimos necesitando misericordia. No para ser salvos, porque ya lo somos. Y como vamos a ver a continuación, salvos, siempre salvos. Aunque suene extraño por ciertos círculos heréticos, pero es una realidad de la Escritura. Una vez en Cristo, para siempre en Cristo. Seguimos necesitando esa misericordia. ¿Para qué? Para llevar, para que esta vida, que a veces es hostil, que a veces es dura, que a veces se nos pone, llegan obstáculos, llegan pruebas, tribulaciones, para seguir avanzando, necesitamos la misericordia de Dios constantemente. Y cuando pecamos, necesitamos la misericordia de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es misericordioso. Dice la Escritura que Él es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y qué bueno que no solamente disfrutemos de esa misericordia de Dios, sino que deseemos y oremos por la misericordia de Dios para nuestros hermanos. Y claro, también para los que se pierden. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hermanos, en Cristo tenemos misericordia, tenemos paz, tenemos amor, pero la oración, el anhelo, el deseo de Judas es que la paz de Dios también sea multiplicada en nuestras vidas. Que nosotros disfrutemos de esa paz que ya tenemos con Dios por medio de Cristo. La Escritura dice que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses capítulo 1 nos habla acerca de esto. Pero qué bueno que nosotros podamos disfrutar de esa paz con Dios. Usted tiene paz con Dios si usted está en Cristo. Si estoy en Cristo, tenemos paz con Dios y podemos nosotros disfrutar de esa paz que tenemos ahora con Dios, viniendo a Él constantemente en oración, viniendo a Él constantemente a su palabra, teniendo una comunión continua, porque ya no hay división. No es como en el antiguo pacto, que los hombres y las mujeres que creían en Dios, había una barrera y tenían que venir a Dios por medio de un sacerdote o a través de un sacrificio. Algunos hombres de Dios con un llamado especial vinieron al Señor directamente, pero no podían hacerlo sin la paz que había solamente en Cristo. Claro, era una paz que vendría. Nosotros ahora disfrutamos de una paz ya realizada por medio del Señor Jesucristo. Debemos orar y desear que cada uno de nuestros hermanos goce y disfrute de esa paz con Dios y amor. El amor de Dios, que es grande, que es inmenso, que es eterno. Con amor eterno te he amado, dice un profeta, dice el profeta Jeremías. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Amor, misericordia van de la mano. Qué bueno poder disfrutar ese amor de Dios, saber que, como dicen en los manuscritos más antiguos, en el original, en el saludo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados amados, a los llamados a ser santos, amados en Dios Padre. Esos somos. ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos llamó el Señor? Por ser muy inteligentes, por ser muy grandes, por ser muy brillantes. Soy tan brillante, soy tan inteligente que pude leer la Biblia en otro idioma y por eso pude conocer a Cristo. No,
Son medios que Dios usa, pero fuimos salvados porque nos amó. Como le dijo el Señor a los israelitas: yo los escogí no por ser la mejor de las naciones, habían otras mejores, pero yo los escogí a ustedes. ¿Por qué? Porque los amé. Qué precioso, hermanos. Dios nos ama en Cristo. No podemos ser más amados de lo que somos amados. No podemos tener más paz de la que ya tenemos en Cristo, ni gozar de más misericordia que la que tenemos en Cristo. Pero es una oración, es un anhelo, y debe serlo para nosotros, que cada uno de los hermanos en la iglesia disfrute de la posición que tenemos en Cristo. Una posición de alta, de grande, de eterna misericordia, de eterno amor y de eterna paz. Ahora bien, hay una expresión que no hablamos en el estudio pasado, que está al final del versículo 1. Dice, después que dice llamados, santificados en Dios Padre, dice y guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Yo no soy de ponerle título a los temas. Es rara la vez que yo le pongo un título a los temas o a los sermones, pero esta vez yo estaba pensando, si fuera a ponerle un título a este tema, a este estudio, lo pondría Los protegidos de Dios. Los protegidos de Dios. Y la expresión es guardados en Jesucristo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, yo quiero que miremos el significado de la expresión guardados. Vamos a mirar algo acerca de la etimología de esta palabra. Guardados viene de una expresión en el griego que significa protegidos, o se puede traducir como protegidos, vigilados. Vigilados se traduce muchas veces como velar, como vigilar, conservados, y ahora vamos a ver algunos textos donde aparece esa expresión conservados, custodiados, viene de custodiar, o reservar, reservados. Y la expresión aquí, que también se traduce como guardados, es la que aparece en nuestro texto, viene del griego tereo, y aparece en varios textos en las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 27, Mateo 27 aparece esa expresión griega traducida de la siguiente manera. 27:54 de Mateo dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero noten allí donde dice que estaban con él guardando a Jesús. ¿Por qué lo estaban guardando? La idea aquí es que lo estaban custodiando, para que nadie pudiese llevárselo, para que él de pronto en un descuido no sacara fuerzas y pudiera escaparse. Obviamente eso no iba a suceder porque estaba establecido por Dios que sucediera, pero los romanos no lo sabían, y podían que en cualquier momento podía alguien venir y rescatar a Jesús. Por eso lo estaban custodiando, lo estaban guardando con alta seguridad. Esa es la idea, lo estaban guardando con alta seguridad, expresión que aparece también en Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12:5 dice de Pedro, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ahí está la expresión. La misma expresión que dice guardados es esta misma expresión que se traduce como custodiado. Pedro estaba ¿qué? Custodiado en la cárcel, y el énfasis estaba altamente custodiado. Es como cuando llevan a un ladrón o a un delincuente muy peligroso y lo trasladan de una cárcel a otra. No lo van a mandar en taxi, no lo van a mandar con 2 policías en una moto. ¿Cómo lo mandan? Van varias camionetas blindadas, altamente armados, los que van custodiando a este delincuente. ¿Por qué? Porque quieren guardarlo con alta seguridad. O como cuando también un famoso, un político
va a un pueblo, va a hablar en una plaza, él va altamente custodiado, él va guardado. Y esa idea es la de que nosotros vemos aquí, aparece también en Hechos 16:23, cuando Pablo estaba en la cárcel con Silas, y aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. En nuestra carta de Judas vemos esa expresión varias veces también. En Judas en Judas 1:6, estamos allí en Judas nuevamente. Judas versículo 6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahorita no vamos a hablar de los ángeles, eso lo hablaremos después. De esos ángeles que están, dice, ¿están qué? Guardados bajo oscuridad. Según las escrituras, según lo que veo en las escrituras, hay unos ángeles que están sueltos, pero hay unos que están guardados. Están reservados para el día del juicio. Estos ángeles que están, porque la expresión se traduce como guardados de algo que está muy bien guardado, como cuando usted guarda algo no sé si usted tenga una caja fuerte o un cajón con un candado grande donde usted guarda las cosas de valor, recordar cosas de, no sé, recordatorios, antigüedades o plata, usted la guarda muy bien. Usted piensa que la plata está muy segura donde usted la tiene y usted la guarda muy bien. Los bancos ya no son tan seguros. Si usted tiene una fortuna en un banco, eso de la noche a la mañana puede decir el banco me quebré y usted no tiene nada. Pero no pasa así con Dios. Cuando Dios guarda algo, es imposible que eso que Él guarda, en el caso de estos ángeles, es imposible que estos ángeles sean librados del castigo que está preparado para ellos. Es imposible. ¿Por qué? Porque están guardados en prisiones eternas. La otra expresión que aparece en Judas es en el versículo 13. Versículo 13 dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, ahí nuestra palabra, las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de los falsos maestros, de esos apóstatas, de esos hombres que apostataron de la fe. Están reservados, ¿para qué? Para el castigo. Están reservados, dice allí el texto, para ellos está reservada eternamente la oscuridad. O sea, hay una reserva. Hay algo seguro que va a suceder para ellos, es la idea. Hay un castigo seguro para estos hombres. Entonces aquí la palabra apunta a ¿qué? A seguridad. La primera expresión apunta a cuidado. Esta apunta a seguridad de algo que está establecido y que es seguro. Estos falsos maestros, estos apóstatas, para ellos es seguro, está ya reservado ¿qué? El castigo en el infierno. Y en Judas versículo 21 dice: conservaos, esa es la palabra, la misma palabra de guardados en Jesucristo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservar algo. Es como tener algo, que usted tiene algo que nunca se va a deshacer de ese algo. Y la ilustración humanamente es imperfecta porque usted no puede tener algo en su mano que siempre pueda conservar. ¿O sí? ¿Cierto que no? Aún nuestros hijos no los podemos conservar para nosotros. Como dijo un poeta, algún día se irán de casa. No los podemos conservar.
no los podemos guardar. Entonces la ilustración no es muy perfecta, pero en el caso de Dios, Él puede conservar a los que son suyos para siempre. En Judas 24 aparece una expresión muy similar que tiene la misma idea, aunque la palabra griega es diferente, el significado es igual. Es la palabra fulazo, aparece en Judas 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y se presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La expresión aquí es guardaros. Y dice, Dios es poderoso para guardarlos. Y la idea aquí, Él es poderoso para guardarlos a ustedes del pecado. Él puede guardarlos a ustedes del pecado. Él es poderoso para hacerlo. En Primera de Juan 5:21, vamos allí un momento, 5 páginas por ahí, no, una página antes, más o menos, dice Primera de Juan 5:21, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Es la misma expresión. Dios puede darnos el poder para que nosotros nos guardemos sin caída. Esa es la misma expresión, pero quería era mirar el texto de Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5 y Primera de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 2:5, Primera de Pedro 1:5. Dice, el de Segunda de Pedro dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y noten, sino que guardó a Noé. Hermanos, era imposible que Noé y las otras 7 personas perecieran. Era imposible. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Esa barca de madera, yo me imagino una barca, un arca de madera de ese tamaño. O sea, lo insegura que debió haber sido. Y que no era en un mar sereno, era en una tormenta. Madera pegada con asfalto, tal vez amarrada con cosas. ¿Ustedes se imaginan una estructura tan como desajustada, que se movía para todos los lados? Pero allí estaba Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, seguros. ¿Por qué? ¿Porque el barco era muy fino? No, porque Dios los estaba guardando. En Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Somos salvos, hermanos? Si estamos en Cristo, gloria a Dios, ¿cierto? Así es. Somos salvos. ¿Será que dentro de 5 años podremos decir, alguien que hoy está seguro dentro de 5 años en otras circunstancias puede decir, no soy salvo? No, porque entonces podríamos decir que la salvación no está segura en él y que Dios no puede guardar a alguien. Este texto dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es una fe que ejercemos, pero que es Dios el que nos guarda. ¿Hasta cuándo? Para alcanzar. La idea aquí no es voy escalando a ver si alcanzo la salvación. No, la idea aquí es hasta que esté en la presencia de Cristo, salvo por completo, el Señor va a guardarme. Porque aunque ya somos salvos, ya estamos en Cristo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estaremos salvos plenamente, aunque la salvación fue plena porque estamos completos en Él, pero estaremos salvos plenamente cuando este cuerpo sea transformado.
y eso todavía no ha ocurrido. El alma está 100% salva. El cuerpo, dice Pablo, aún estamos en un cuerpo de corrupción que gime esperando la adopción, al igual que la creación que gime esperando ser revestida. Pero dice que el Señor, dice, ustedes, iglesia, son guardados por el poder de Dios. La idea es, ustedes están bajo guardia de Dios mismo. Están bajo guardia de Dios mismo. Él puede protegerlos. La idea aquí también en esa expresión es, viene también de la palabra que se traduce como centinela, como proteger o poner espías. Poner espías o poner vigilancia. Como que alguien, sin usted darse cuenta, ponga vigilancia alrededor suyo. Y alguien le vaya a hacer daño en la calle y llegan los que lo están vigilando y no permiten que le hagan daño. Eso es una realidad, hermanos. Alguien ha puesto vigilancia en lo práctico. Hay ángeles, dice la Escritura, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mientras el Señor quiera que nosotros vivamos en esta tierra, vamos a ser inmortales, porque Él es la mejor guardia, Él es el mejor cuidado. Pero en cuanto al cuidado de nuestra alma está segura en Él. Nuestra alma está segura en sus manos. Para usted poder quitar algo de las manos de Dios, usted tendría que ser más fuerte que Él. La Biblia dice que para asaltar la casa del hombre fuerte, tiene que venir uno más fuerte que él y atarlo y luego saquear su casa. Para usted quitarle a Dios de su mano a uno de sus hijos, usted tendría que ser más fuerte que Dios, y eso es imposible, porque si hay alguien que es más fuerte que Dios, o si hay alguien que fuera como Dios, Dios ya no sería Dios. Pero Él es Dios, es único, poderoso por los siglos de los siglos. Primera de Pedro 1:5 dice, sois guardados, tu alma está segura en Cristo. Ahora, ¿de qué somos guardados? ¿De qué somos guardados? De muchas cosas. De nosotros mismos. La Escritura, hay varios textos que dicen, por ejemplo, que somos guardados de Satanás. Juan 17:15, por ejemplo. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra allí mal es la misma palabra que se traduce como el malo o el maligno. Que los guardes del maligno. Segunda Tesalonicenses 3:3. Segunda Tesalónica 3:3 dice la Escritura, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La misma expresión, os guardará del malo, os guardará del maligno. Primera de Juan 5:18, allí cerca de donde estamos. Primera de Juan 5:18 también dice la Escritura, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y esto no está haciendo alusión únicamente a un tocarlo o a un guardarlo físicamente, porque en algunos momentos en la historia de la humanidad Dios ha permitido que Satanás
afecte la salud, afecte el entorno, afecte el cuerpo de sus hijos, como en el caso de Job. Satanás físicamente lo tocó, porque Dios en su soberanía permitió no guardarlo en ese momento, en su físico, pero su alma siempre estuvo segura. Satanás puede matar el cuerpo, si Dios así lo quiere. Él puede matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. No puede, porque el alma está segura en las manos del Señor. También dice Apocalipsis 3, usando la misma palabra que venimos mirando, que por cuanto has guardado la paciencia, vamos a leerlo. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor puede guardarnos de la prueba, puede guardarnos en medio de la prueba, puede guardarnos de la tribulación o puede guardarnos en medio de la tribulación. Hermanos, y podríamos mencionar muchas cosas de las cuales somos guardados, pero lo más importante es saber que estamos guardados, que estamos seguros, porque estamos en Cristo. Es por eso, porque estamos unidos a Cristo. Leo nuevamente la expresión de Judas 1:1, guardados en Jesucristo. En eso consiste la seguridad que tenemos, en eso consiste la seguridad de la salvación. Del que ha creído en Cristo, del que ha creído en Él de una vez y para siempre. Recuerden que hablábamos que Judas habla de una fe dada de una vez y para siempre en el versículo 3. La fe que ha sido dada una vez a los santos. Hay una versión que dice una vez y para siempre. Como dice un libro que leí hace varios años de William MacDonald, dice... en Cristo, ¿cómo es? Una vez en Cristo, para siempre en Cristo. Es imposible que alguien que haya nacido de nuevo, que alguien que haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe, el día de mañana pueda el diablo decir, voy a robar su salvación, o por causa de cualquier cosa externa o interna de la persona decir, perdí mi salvación. Es imposible. Es imposible, porque ese algo sería más poderoso que Dios. Éxodo 33, 11 al 23. La voy a contar, ustedes conocen el pasaje. En una conversación que tiene Moisés con Dios, dice la Escritura en ese mismo texto, un poquito antes, que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y en esa conversación Dios le dice, Moisés, mi presencia irá contigo. Moisés le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, con nosotros, no nos saques de aquí. Y luego Moisés tiene la osadía, el valor de decirle a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. La respuesta de Dios es, no, Moisés, porque nunca jamás me ha visto un hombre y ha seguido viviendo. Pero por la comunión, por el amor que Dios tenía para con Moisés, le dice, voy a hacer algo. Y esa parte sí quiero que la leamos. Capítulo 33 de Éxodo. Vamos a mirar el versículo... Desde el 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Verso 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. No me voy a meter aquí en esto de la espalda, de la mano de Dios, del Dios invisible. El énfasis que quiero hacer es,
para que Moisés no muriera, Dios lo escondió en la hendidura de la peña. Algunas versiones antiguas dicen en la hendidura de la roca. ¿De quién dice el Nuevo Testamento que es la roca? De Cristo. Dice la Escritura allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 o el 3 al final, dice, bebían de la roca que los seguía y la roca era Cristo. Allí está Moisés escondido en la roca, en la peña, en la hendidura de la peña. Esa peña es una figura de Cristo porque somos guardados en Él. Es una figura casi literal de lo que estamos hablando. Moisés siguió viviendo, no lo mató la gloria de Dios, porque Dios lo guardó en la peña, Dios lo guardó en la roca. Por eso él pudo ver parte de la gloria de Dios y no morir. Dios lo guardó. Hermanos, estamos guardados en Cristo. Por eso es que usted y yo podemos decir, estoy seguro en Él. Estoy seguro porque estoy en la roca. Como un himno que cantamos en la cena del Señor, me esconde en la roca, me quita el temor, su mano me cubre allí, esconde mi vida en el mar de su amor. Qué buen Salvador es Jesús para mí. Hermanos, Cristo es nuestro refugio seguro. ¿Cuántos han leído o visto la historia de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom. Era una joven en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el holocausto judío de los nazis hacia los judíos, fue una mujer que con su hermana, ellas se dedicaron a esconder judíos. Ellos escondían judíos, ¿para qué? Para que los nazis no los mataran. Pero no solo los escondían, en su casa, su padre era un relojero y ellos escondían, ellos con su padre escondían judíos, pero no solo los escondían para librar su vida, sino que les predicaban del Señor Jesucristo. Y muchos comenzaron a convertirse, y el lugar donde ellos los escondían le llamaban el refugio seguro. El refugio seguro. ¿Y por qué le decían el refugio seguro a este lugar que en realidad no era tan seguro? Porque en una ocasión llegaron allí las autoridades y sacaron a todos los judíos que tenían escondidos, se llevaron también a Corrie, se llevaron a su hermana murió en la cárcel. La historia es muy triste, pero de mucha perseverancia. Pero a este lugar que no era tan seguro, ¿por qué le decían el refugio seguro? Porque si esos judíos conocían a Cristo, iban a estar seguros para siempre. Y porque ellas estaban en Cristo, cualquier lugar, decía ella, cualquier lugar es seguro para mí. Qué bonito, hermano, saber que Cristo es nuestro refugio seguro, no cualquier refugio. La gente en Estados Unidos y en muchos lugares donde hay gente con mucho dinero, se están construyendo búnkers subterráneos grandísimos. Porque en caso de otra pandemia o en caso de una tercera guerra mundial, de una bomba nuclear, ellos dicen que se van a esconder allí y tienen comida almacenada que les va a durar por años. Y ellos piensan que allí van a estar seguros. Dice el libro de Abdías, aquel pequeño libro de un capítulo en el Antiguo Testamento, el Señor le dice a los de Edom, a los edomitas, les dice, si así ustedes hicieran sus nidos en las estrellas, de allí los bajaré para juzgarlos, dice Jehová de los ejércitos. De allí los bajaré. Hermanos, no hay un lugar seguro en esta tierra. No hay un lugar 100% seguro. Uno encuentra en el hogar esa seguridad, ¿cierto? Nuestros niños encuentran esa seguridad en nuestros brazos, en nuestra casa. No hay nada mejor que ver a un niño feliz, que se siente seguro.
pero uno sabe que no hay un lugar absolutamente seguro, no hay un país seguro 100%, no hay una ciudad segura 100%, una casa segura. ¿Por qué? Porque hay enfermedades, hay guerras, hay violencia, hay muchas cosas, pero hermanos, espiritualmente estamos en el lugar más seguro, que es Cristo. El lugar más seguro que es Cristo, así como esas ciudades de refugio. ¿Han leído en el Pentateuco, especialmente en Números? Allí en el capítulo 35, 6 en adelante, también Éxodo habla de esto, creo que Josué también habla, Deuteronomio habla de ciertas ciudades de refugio. ¿En qué consistían estas ciudades de refugio? Por si alguien mataba a otra persona accidentalmente, esa persona, para que los familiares no se vengaran y no vengaran la sangre del muerto. Por la ley había ciertas cosas que eran permitidas en cuanto a la venganza. Esa persona que era inocente podía huir a una ciudad de refugio y allí no le podían hacer nada. Si esa persona se salía de esa ciudad, podía morir, pero mientras estuviera en esa ciudad, estaba seguro, hermanos. Esa es otra figura de Cristo. Cristo es esa ciudad de refugio donde estamos seguros. Él es el escondite. El escondedero seguro. Solo hay un escondedero seguro y es Cristo, hermanos. Es Cristo. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura lo dice en Colosenses 3:3. ¿Alguien lo sabe de memoria? Colosenses 3:3. Entonces leámoslo. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Alguien que me ayude leyendo este versículo, por favor. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3. 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué precioso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, qué maravilloso es. La Escritura dice, estamos escondidos en Cristo, estamos escondidos con Cristo en Dios, y estoy completamente seguro y podemos decir, estamos escondidos en el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Mora en nosotros. ¿Qué más seguridad? Y usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Ese sello no puede borrarse. Es un sello de propiedad. De propiedad, pero también se usaban los sellos para hablar de seguridad. Cuando un libro iba sellado, era un libro que estaba seguro. Cuando una tumba estaba sellada, era una tumba que estaba segura. La tumba de Cristo la sellaron porque para ellos así iba a estar segura. Nosotros, usted y yo, somos sellados con el Espíritu Santo. También esto nos habla de seguridad. Los reformadores usaban una expresión, la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos consiste en que cuando alguien es salvo, está en Cristo, esa persona va a perseverar hasta el final porque Dios lo está preservando. Dios lo está preservando. Está seguro en Dios, está seguro en Cristo, y por eso es que llega hasta el final. Juan 17, 11 y 12. Ya estamos por terminar. Juan 17, 11 y 12. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 11 y 12. Vamos a darle lectura. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Este texto, sin ir a los detalles, nos dice que somos guardados por el Hijo y somos guardados
por el Padre. Qué seguridad, ¿cierto? Como si fuera poco, somos guardados por Dios Padre, somos guardados por Dios Hijo. Devolvámonos allí al capítulo 10 de Juan, capítulo 10, versículo 27. Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué seguridad! Estamos en la mano de Cristo. Nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, perdón. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Nadie las puede arrebatar de mi mano, dice el Señor, y también dice: nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Hermanos, estamos en buenas manos. Y como decíamos ahorita, es imposible que alguien nos arrebate, alguien llegue donde Dios, y la idea aquí es como zarpazo de la misma expresión que se usa en Tesalónica para hablar del arrebatamiento, cuando dice: y los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Es como zarpazo, como quitar algo. Dice: nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Juan, también allí en ese texto, dice: no perecerán jamás. En el versículo 27 y 28, no perecerán jamás. También en Juan capítulo 6, versículo 39 dice, Juan 6, 39: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Estamos en Él, y Él dice: yo no voy a perder nada. Él no va a perder nada, ni una de sus ovejas Él las perderá. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, lo cito: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La expresión puede salvar perpetuamente, puede salvar absolutamente, completamente, y puede salvar por la eternidad. Él no solo salva a una persona 10 años, Él no solo salva a una persona 1000 años, Él no solo salva a una persona 1.000.000 de años, Él nos salvó por la eternidad. Y nadie nos puede quitar esa salvación. Dice Romanos 8, 35 al 39, un texto demasiado conocido para algunos de los que estamos aquí. 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, incluyendo al diablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo está diciendo: ponga ahí lo que se le ocurra. Ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Ninguna de esas cosas nos puede quitar la salvación. Estamos en las manos de Cristo. Nada nos puede quitar esa salvación preciosa que nos dio el Señor Jesucristo por fe. Claro, después hablaremos de muchas cosas que tienen que ver con la vida de alguien que ha sido salvo. Hablaremos de la apostasía y de todos estos temas, pero es imposible que nosotros caigamos de la fe. El creyente verdadero persevera hasta el fin, porque Dios lo guarda hasta el fin. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día
de Jesucristo, el día de la eternidad, que comenzará cuando Cristo venga. Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. Este texto dejémoslo para luego. Pero dice: el Señor que comenzó una obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es poderoso, hermanos. Uso las palabras de Judas en el versículo 24: y aquel que es poderoso para guardarnos. Claro, hay muchas implicaciones, hablaremos después de ello. Pero hoy quiero que usted, hermano y hermana, se vaya con esto en su corazón. Si usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe, usted puede estar seguro que Él no te ha echado fuera. Y si usted hoy dice: yo estoy en Cristo, estoy en Él, Él me salvó, Él me rescató, puede estar completamente seguro de que usted estará por la eternidad con el Señor. Esa es la seguridad de la salvación. ¿Hay implicaciones? Sí. Pero aún esas implicaciones no pueden alejarnos de la mano del Padre, ni un pecado por grande que sea. Claro, el Señor dice: estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese mismo que dice en el 1:9 de Primera de Juan: Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hablaremos mucho acerca de esto, hermanos, de la santidad, de la vida cristiana, pero del arrepentimiento de un creyente cuando cae. Señor nos ayude, hermanos. Gocémonos en el Señor. Romanos 8:1. He aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra.